Hay algo que ya cambió dentro de ti, aunque todavía no logres explicarlo del todo. Y lo más inquietante no es el cambio en sí, sino el momento exacto en que te das cuenta de que ya no puedes seguir fingiendo que no pasó nada. Porque antes eras capaz de meterte en el ruido, de distraerte, de seguir el ritmo de todos, de reaccionar como si todavía encajaras en la misma versión de tu vida. Pero ahora no. Ahora hay una especie de distancia rara entre lo que haces y lo que sientes, entre la persona que parece ser por fuera y la que se está formando por dentro. Y esa distancia se vuelve más evidente cuando te quedas a solas, cuando baja el ruido, cuando ya no hay mensajes, ni pantallas, ni conversaciones vacías tapando lo que en realidad te está pasando. Y en ese silencio aparece la sensación, esa que no te deja tranquilo, esa que no sabe hablar con claridad, pero que aún así lo dice todo, como si una parte de ti te estuviera susurrando que algo terminó hace tiempo, aunque tú apenas estés empezando a aceptarlo. Lo más duro de este proceso es que desde fuera casi nadie lo nota. La gente te sigue viendo igual, te sigue hablando igual, te sigue colocando en el mismo lugar de siempre, como si nada hubiera cambiado, como si tú todavía fueras esa persona que reaccionaba igual, que toleraba lo mismo, que se emocionaba con las mismas cosas, que necesitaba la misma clase de atención. Pero tú sabes que no. Tú sabes que por dentro ya no se siente igual. Hay cosas que antes te hacían sentir vivo y ahora apenas te provocan algo. Hay conversaciones que antes te entretenían y ahora te drenan. Hay relaciones que antes parecían profundas y ahora se sienten ligeras, frágiles o incluso vacías. Y no es que te hayas vuelto frío, ni amargado, ni raro. Es que tu forma de percibir empezó a moverse, tu conciencia se movió un poco, tu mente empezó a ver detalles que antes pasaban de largo, y cuando eso pasa, ya no puedes regresar al mismo nivel de ceguera con el que vivías antes. A veces te dices que tal vez solo estás cansado, que quizá es una mala etapa, que probablemente necesitas descansar, salir más, despejarte, distraerte, volver a hacer cosas que antes te hacían bien. Pero en el fondo sabes que no va por ahí, porque esto no se parece al cansancio normal, no se siente como una mala semana ni como un bajón pasajero, se siente más hondo, más silencioso, más definitivo. Es como si algo dentro de ti hubiera empezado a desacomodarse para ya no volver a su antigua forma. Y eso asusta, claro que asusta, porque el ser humano se aferra a lo que conoce incluso cuando eso ya no le hace bien, incluso cuando ya no le representa, incluso cuando por dentro sabe perfectamente que seguir ahí es seguir traicionándose poquito a poco. Lo que te está pasando no se siente cómodo, porque crecer casi nunca se siente cómodo. A veces crecer no se parece a avanzar, a veces se parece más a perder piso, a dejar de entender tus propias reacciones, a mirar tu vida de frente y notar que muchas cosas ya no tienen el peso que tenían antes. Y ahí empieza el conflicto que casi nadie sabe nombrar, porque no se ve, no se toca, no tiene una forma clara, pero te consume por dentro. Es la pelea entre lo que eras y lo que estás empezando a hacer. Una parte de ti quiere seguir funcionando como antes, para no complicarse, para no decepcionar a nadie, para no tener que romper dinámicas, para no tener que aceptar que ciertas personas, ciertos hábitos, ciertos deseos y ciertas ideas ya no combinan contigo como antes. Pero hay otra parte que ya no coopera, que ya no aguanta, que ya no puede seguir sonriendo donde no se siente real, que ya no puede seguir dando energía donde solo recibe costumbre, que ya no puede seguir sosteniendo versiones pequeñas de sí misma solo para que todo siga siendo cómodo para los demás. Y esa pelea interna agota, porque nadie te enseñó cómo atravesarla, nadie te preparó para el momento en que tu propia vida empezaría a quedarte apretada. Lo más curioso es que muchas veces este despertar no empieza con una gran tragedia ni con un evento espectacular. A veces comienza en algo mínimo, en una conversación que te deja una incomodidad que antes no habría sentido, en una mirada al espejo que dura un poco más de lo normal,
en una noche donde te das cuenta de que ya no quieres seguir repitiendo lo mismo, en una sensación inexplicable de vacío justo después de conseguir algo que se suponía que te iba a hacer sentir pleno. Y ahí es donde la mente empieza a abrir una grieta, pequeña al principio, casi invisible, pero suficiente para que entre una pregunta que cambia todo. ¿Y si ya no soy esa persona? ¿Y si lo que me sostenía antes ya no me alcanza? ¿Y si el problema no es que la vida esté mal, sino que yo ya no puedo verla con los ojos de antes? Esa clase de preguntas no hacen ruido por fuera, pero por dentro mueven estructuras enteras, porque cuando una persona empieza a cuestionar de verdad, ya no hay entretenimiento que la devuelva por completo a la ignorancia anterior. Y eso explica por qué te sientes raro incluso cuando todo aparentemente está bien, porque el conflicto real no siempre está en lo que te falta, sino en lo que ya no te convence. Ya no necesitas que algo sea un desastre para sentirte lejos. Ya no necesitas que una relación se rompa por completo para notar que ya se vació. Ya no necesitas odiar tu rutina para percibir que te está desconectando de algo importante. A veces basta con darte cuenta, solo eso. Darse cuenta ya cambia el peso de todo, porque a partir de ahí empiezas a notar la diferencia entre vivir y funcionar, entre sentir y reaccionar, entre estar acompañado y sentir conexión real, entre seguir presente físicamente y haber dejado de habitar de verdad lo que haces. Y esa diferencia, una vez que la ves, se vuelve imposible de ignorar. Puedes intentar cubrirla, puedes tratar de volver a lo mismo, puedes convencerte de que estás exagerando, pero por dentro sabes que algo se rompió, y no en el mal sentido, sino en el sentido más honesto posible. Se rompió la ilusión. La verdad incómoda es que muchas cosas en tu vida solo funcionaban mientras tú no hacías demasiadas preguntas, mientras estabas distraído, mientras estabas ocupado sobreviviendo, mientras estabas tan metido en el ritmo de todos que ni siquiera te detenías a revisar si lo que estabas sosteniendo todavía tenía sentido para ti. Pero en cuanto empezaste a mirar con más atención, empezaron a caer capas. Empezaste a notar que algunas relaciones dependían más de tu silencio que de tu presencia real. Empezaste a ver que ciertos vínculos no estaban construidos sobre comprensión, sino sobre costumbre. Empezaste a percibir que parte de tu identidad no nació de una decisión consciente, sino de adaptaciones viejas, de heridas, de miedo a quedarte solo, de necesidad de ser aceptado, de ganas de no incomodar a nadie. Y cuando una persona empieza a descubrir eso, la vida entera cambia de textura. Ya no se trata solamente de mejorar hábitos o cambiar rutinas, se trata de mirar de frente la arquitectura emocional con la que has estado viviendo y reconocer que gran parte de ella fue construida para sobrevivir, no para sentirte libre. Por eso te cuesta tanto explicarle a otros lo que te está pasando, porque no tienes una sola razón, no hay una frase simple que lo resuma, no es que hayas dejado de querer a todos, no es que ya no valores nada, no es que te creas superior, es más complejo que eso. Lo que pasa es que tu mente y tus emociones ya no responden igual al mismo estímulo. Lo que antes te parecía normal, ahora te hace ruido. Lo que antes tolerabas por costumbre, ahora te pesa. Lo que antes llenabas con atención ajena, ahora te deja más vacío que antes. Y entonces te empiezas a alejar, no siempre con distancia física, pero sí con una clase de distancia interna que se siente clarísima. Observas más, hablas menos, te reservas más, escuchas distinto, te das cuenta de cosas que antes dejabas pasar, y esa nueva sensibilidad puede hacerte sentir solo, porque no es fácil convivir con el hecho de que tu conciencia ya no cabe en ciertos espacios donde antes vivías sin problema. Aquí es donde mucha gente comete el error de pensar que se está arruinando, cuando en realidad se está transformando. Creen que están perdiendo su capacidad de disfrutar, mientras que en realidad están perdiendo tolerancia a lo superficial. Creen que se están aislando, mientras que en realidad están dejando de regalarse a dinámicas que ya no les hacen bien. Creen que se están volviendo demasiado intensos, demasiado sensibles o demasiado difíciles, cuando lo que de verdad está pasando es que ya no pueden seguir anestesiándose con lo mismo.
Y claro, eso duele, porque vivir más despierto también significa sentir más, significa ver más, significa detectar contradicciones que antes te pasaban de largo, significa notar cuándo estás siendo honesto y cuándo solo estás interpretando un personaje para sostener la comodidad de quienes te rodean. Pero también significa empezar a tocar algo muy valioso, algo que mucha gente nunca alcanza a experimentar de verdad, y eso es la sensación de estar regresando a ti. Regresar a ti no significa tener claridad completa, ni una respuesta final, ni una nueva identidad perfectamente armada. Muchas veces significa justo lo contrario. Significa entrar en una etapa donde nada está del todo claro, pero al menos ya no quieres seguir mintiéndote. Significa aceptar que estás cambiando. Hay un momento muy específico en todo este proceso que casi nadie sabe reconocer cuando está dentro de él, y es ese punto en el que ya no puedes culpar a nada externo por lo que sientes. Ya no es el trabajo, ya no es la rutina, ya no es la gente, ya no es el cansancio, eres tú viéndolo todo de una forma distinta. Y eso cambia completamente las reglas del juego, porque mientras antes podías señalar hacia afuera para justificar tu incomodidad, ahora te toca mirar hacia adentro. Y eso es mucho más difícil, porque mirar hacia adentro implica aceptar que muchas de las cosas que sostenías no eran tan sólidas como pensabas. Implica reconocer que te adaptaste más de lo que te elegiste. Implica ver que en muchos momentos actuaste más por miedo que por verdad. Y cuando empiezas a notar eso, ya no hay forma de ignorarlo sin sentir que te estás traicionando. Y es ahí donde aparece una sensación que puede confundirte bastante, la sensación de estar perdiendo el control de tu propia vida, cuando en realidad lo que estás perdiendo es la ilusión de control que tenías antes. Porque antes todo parecía más claro, no porque realmente lo fuera, sino porque no cuestionabas tanto, porque aceptabas lo que venía sin analizar demasiado, porque no te detenías a sentir lo suficiente como para notar las grietas. Pero ahora cada decisión pesa más, cada interacción se siente diferente, cada silencio dice algo, y eso puede hacerte sentir más expuesto, más vulnerable, incluso más inestable, pero no porque estés peor, sino porque estás más consciente, y la conciencia, aunque libera, primero incomoda. Empiezas a notar patrones, y no solo en los demás, sino en ti. Te das cuenta de cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas, de cómo buscas validación en ciertos momentos, de cómo repites dinámicas que jurabas haber superado, de cómo a veces eliges lo conocido, aunque sepas que no te hace bien, solo porque es más fácil que enfrentarte a lo nuevo. Y ese tipo de claridad no siempre se siente bien, porque rompe la imagen que tenías de ti mismo. Ya no puedes decir yo soy así con la misma seguridad, porque empiezas a ver que muchas de esas formas de ser en realidad fueron aprendidas, fueron respuestas, fueron defensas, y no necesariamente tu esencia real. Y entonces todo se vuelve más profundo, porque ya no se trata de cambiar lo que haces, se trata de entender por qué lo haces. Ya no se trata solo de mejorar hábitos, se trata de cuestionar la raíz de esos hábitos. Ya no se trata de evitar lo que te incomoda, sino de preguntarte por qué te incomoda en primer lugar. Y ahí es donde la psicología humana empieza a jugar un papel mucho más evidente en tu vida, porque empiezas a verte como un sistema, como alguien que no solo actúa, sino que responde a historias internas, a experiencias pasadas, a emociones no resueltas, y cuando conectas esos puntos, ya no puedes vivir en automático sin darte cuenta. Hay días donde todo esto se siente como una carga, donde quisieras volver a la versión de ti que no se cuestionaba tanto, que no analizaba tanto, que no sentía tanto. Porque sí, sentir más también cansa, pensar más también desgasta, ver más también duele. Pero lo que tal vez no has notado todavía es que incluso en esos días hay algo diferente, algo más honesto, algo más real. Porque aunque duela, aunque incomode, aunque te haga sentir fuera de lugar, ya no es falso. Ya no estás actuando sin darte cuenta. Ya no estás completamente dormido en tu propia vida. Y eso, aunque no lo parezca ahora, es un avance enorme.
Poco a poco empiezas a entender que no todo lo que se siente bien te hace bien, y que no todo lo que incomoda es malo. Empiezas a distinguir entre placer inmediato y paz real, entre compañía y conexión, entre atención y valor, entre ruido y significado. Y esa distinción cambia todo, porque redefine lo que buscas, lo que aceptas y lo que decides dejar atrás. Ya no eliges solo por costumbre, empiezas a elegir por coherencia, aunque eso implique perder ciertas cosas en el camino. Y sí, aquí es donde aparece una de las emociones más fuertes de todo este proceso, la soledad. Pero no la soledad típica de estar físicamente solo, sino esa sensación de no ser completamente entendido, de no poder expresar con palabras exactas lo que te está pasando, de sentir que estás en un punto donde pocos pueden acompañarte de verdad. Y eso puede doler, puede hacerte dudar, puede hacerte pensar que algo está mal contigo, pero muchas veces es simplemente parte del camino, porque cuando cambias tu forma de ver la vida, también cambia quién puede entenderte en ese nivel. Pero hay algo importante que necesitas recordar. La soledad que viene del crecimiento no es un vacío permanente, es un espacio de transición. Es el lugar donde dejas de encajar en lo viejo antes de encontrar lo nuevo. Es incómodo, sí, es incierto, también, pero no es el final, es un puente. Y cruzarlo requiere algo que no siempre es fácil: paciencia contigo mismo, porque no te estás rompiendo, te estás reorganizando. Y en medio de todo esto empiezas a reconstruirte, no de golpe, no con claridad absoluta, sino poco a poco, decisión por decisión, pensamiento por pensamiento, límite por límite. Empiezas a decir no donde antes decías sí, empiezas a retirarte de dinámicas que ya no te suman, empiezas a priorizar tu energía, tu tiempo, tu atención, y eso puede parecer pequeño desde afuera, pero por dentro es enorme, porque cada uno de esos cambios representa una cosa: estás empezando a respetarte. Y tal vez esa es la raíz de todo esto. No te estás volviendo diferente porque sí, te estás volviendo más tú, más alineado, más consciente, más honesto, aunque todavía no tengas todas las respuestas, aunque todavía haya dudas, aunque todavía haya momentos de confusión, hay algo que ya es claro. No puedes seguir viviendo como antes, no porque no quieras, sino porque ya no eres esa persona. Y en este punto, aunque todavía haya partes de ti que no lo quieren aceptar del todo, ya sabes que no hay regreso. No hay una versión anterior a la que puedas volver sin sentirte incómodo, sin sentirte falso, sin sentir que estás actuando una vida que ya no te pertenece. Porque el problema no es que hayas cambiado, el verdadero punto es que ya viste demasiado. Ya entendiste cosas que antes ignorabas, ya sentiste diferencias que antes no notabas, ya te diste cuenta de cómo funcionan ciertas dinámicas, de cómo muchas relaciones se sostienen más por hábito que por conexión, de cómo muchas decisiones que tomabas no venían de un lugar consciente, sino de miedo, de necesidad, de vacío. Y cuando una persona cruza ese punto donde empieza a ver con claridad, aunque sea parcial, su mente ya no puede volver a operar con la misma inocencia. Puede intentarlo, sí, puede distraerse, puede meterse en lo de siempre, puede repetir rutinas, puede rodearse de ruido, pero en el fondo siempre hay algo que observa, algo que ya no se calla, algo que te recuerda que lo que antes parecía suficiente, ahora ya no lo es. Y eso cambia la forma en la que vives tu propia vida, porque ya no puedes conformarte con sentirte más o menos bien. Ya no puedes ignorar esa incomodidad sutil que aparece cuando estás en un lugar que no te representa, cuando estás con personas que no conectan contigo en ese nivel más profundo, cuando estás repitiendo patrones que sabes perfectamente a dónde te llevan. Antes podías hacerlo sin darte cuenta, ahora no. Ahora cada pequeña incoherencia se siente más grande, cada decisión que no está alineada pesa más. Cada momento en el que te traicionas a ti mismo deja una marca más evidente. Y eso no es debilidad, eso es conciencia. Es tu mente diciéndote que ya no quiere seguir funcionando en automático, que ya no quiere sobrevivir. Quiere entender, quiere elegir, quiere vivir con intención. Pero aquí viene algo importante, algo que puede cambiar completamente la forma en la que estás interpretando todo esto. No todo lo que estás perdiendo es realmente una pérdida.
Muchas veces lo que se va, lo que se rompe, lo que se distancia, no estaba diseñado para acompañarte en esta nueva versión de ti. Y eso duele, claro que duele, porque implica soltar cosas que en algún momento fueron importantes, personas que significaron algo, versiones tuyas que te ayudaron a sobrevivir en etapas anteriores. Pero soltar no siempre es perder, a veces es dejar espacio. Espacio para algo que todavía no ves, pero que ya no puede entrar si sigues aferrado a lo anterior. Y en ese proceso vas a tener momentos donde dudes de todo, donde te preguntes si estás exagerando, si te estás complicando la vida innecesariamente, si sería más fácil simplemente volver a lo de antes y dejar de pensar tanto. Y sí, probablemente sería más fácil, pero ya no sería real. Porque una vez que empiezas a cuestionar de verdad, ya no puedes apagar ese proceso sin pagar un precio interno. Y ese precio es alto. Se siente como desconexión contigo mismo, como una especie de vacío raro, como una vida que sigue funcionando pero sin sentido real. Y en el fondo tú ya sabes que eso no es lo que quieres, aunque todavía no tengas claro qué es lo que sí. Porque este punto en el que estás no es el final de algo, es el inicio de algo que todavía no tiene forma completa. Es una transición, y las transiciones no son cómodas, no son claras, no son rápidas, son confusas, son intensas, son contradictorias. Hay días donde te sientes más conectado contigo que nunca, y otros donde te sientes completamente perdido. Hay momentos donde todo parece tener sentido, y otros donde nada encaja. Pero si prestas atención, hay algo que se mantiene constante. Ya no puedes volver atrás. Y eso, aunque asusta, también es una señal poderosa. Es la señal de que tu conciencia ya se movió, de que tu forma de ver la vida ya cambió, de que tu mente ya no acepta cualquier cosa solo por costumbre. Y eso es despertar mental. No es un momento mágico, no es una revelación perfecta, es un proceso. Un proceso donde empiezas a ver lo que antes ignorabas, donde empiezas a sentir lo que antes evitabas, donde empiezas a cuestionar lo que antes dabas por hecho. Y aunque ese proceso incomoda, también libera, porque poco a poco te va acercando a algo que es difícil de describir, pero fácil de reconocer cuando lo sientes: coherencia. Coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Coherencia entre la vida que llevas y la persona que realmente eres. Y cuando empiezas a moverte hacia eso, aunque sea poco a poco, algo cambia. No necesariamente se vuelve más fácil, pero sí se vuelve más real, más tuyo, más auténtico. Y eso tiene un valor que muchas personas nunca llegan a experimentar, porque nunca se permiten atravesar la incomodidad inicial. Tal vez por eso esto te está pasando ahora, porque ya no puedes seguir viviendo desconectado de ti mismo sin darte cuenta, porque algo dentro de ti decidió que ya fue suficiente de repetir lo mismo sin cuestionarlo. Y aunque todavía no sepas exactamente hacia dónde vas, ya sabes perfectamente hacia dónde no quieres seguir yendo. Y esa claridad, aunque sea parcial, es suficiente para empezar a moverte diferente. No necesitas tener todo resuelto para avanzar. No necesitas entender cada parte de este proceso para confiar en él. A veces lo único que necesitas es no ignorar lo que estás sintiendo, no volver a taparlo, no volver a distraerte para no verlo, porque lo que estás sintiendo no es un error, es información. Es tu mente, tus emociones, tu conciencia diciéndote que algo necesita cambiar, y no afuera, adentro. Y sí, eso implica decisiones, implica incomodidad, implica momentos donde te vas a sentir solo, donde vas a sentir que nadie entiende completamente lo que te pasa, donde vas a cuestionarte más de lo que te gustaría, pero también implica algo más. Implica crecimiento real, no el que se ve desde afuera, no el que se presume, sino el que se siente, el que transforma la forma en la que te relacionas contigo, con los demás, con la vida. Y tal vez no lo habías visto así, pero el hecho de que estés pasando por esto ya dice algo de ti. Dice que no te conformaste, dice que no te quedaste en automático para siempre, dice que algo dentro de ti decidió mirar más profundo, aunque eso fuera incómodo, aunque eso cambiara todo. Y ahora estás aquí, en ese punto donde ya no eres el mismo, pero todavía estás descubriendo quién estás siendo. Y aunque no tengas todas las respuestas, hay algo que ya es claro. Esto que estás sintiendo no es casualidad, no es un error, no es una etapa vacía.
es el inicio de algo, algo más honesto, más consciente, más real. Y si en algún momento de todo esto sentiste que te estaba describiendo, que estaba poniendo en palabras algo que tú no habías podido explicar, entonces no lo ignores, no esta vez, porque lo que estás empezando a ver, lo que estás empezando a sentir, lo que estás empezando a entender, no se va a ir. Y esta vez, no viniste a volver atrás, viniste a despertar.